Ok. Entonces, como les estaba contando, aquí ustedes tienen el primer punto, punto A. Dice, stage número 1. Lo que he hecho este año. En el punto número A, o A como tal, ¿qué hacer? Luego nos dicen que debemos grabar un audio haciendo una descripción de las diferentes actividades que usted ha hecho este año. Recuerde que puede describir eventos reales o irreales. Ese sería el punto número A. Recuerden, hacer uso del presente perfecto para que la actividad le quede bien. Yo he comido, yo he visitado a mis padres en Santa Marta, yo he jugado mucho fútbol, he jugado voleibol, todo lo que usted ha hecho, pero haciendo uso del present perfect, right? Ahora, ¿cómo hacerlo? Bien. Aquí, entonces, debemos dar clic, ¿sí? Debemos dar clic en el Stage 1, modelo, para descargar y escuchar el audio modelo. Ese audio es el que está aquí, que les decía, este audio. Miren, está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, appreciate it. Entonces, aquí ustedes descargan este audio, miren, dando clic, él automáticamente se abre una nueva interfaz o pestaña y comienza a reproducirse. Entonces, ustedes lo que van a hacer es escuchar ese audio primero o antes de ustedes grabar su propio audio para que tengan claridad qué es lo que deben incluir en esa grabación. ¿Cuál es el script que ustedes deben escribir primero o hacer ¿Se antes siente de grabar? mal? ¿Listo? Aquí, miren, tenemos un modelo. Ese es un script. Porque tiene los ojos así. Porfa, los micrófonos. Muy bien. So, ese es un script que ustedes pueden usar como modelo para escribir su propio modelo. ¿Listo? Su propio texto. Ustedes lo leen, miran qué están empleando, qué se está usando, cuál es la temática, y así ustedes lo pueden hacer. Recuerden que las actividades son o deben ser de este año. Este año yo he hecho tal cosa. Por ejemplo, mira lo que dice Catalina. Hi everyone, saludo formal. I'm Catalina, I'm 25 years old. This year has been really important for me in my life for several reasons. First, I graduated from university in January. I became an engineer. Then in February, I started to work for a multinational company in the field on applied electronics. That was only a month after my graduation, and I was very happy. Entonces, mire que aquí ya van varias temáticas. Presente, pasado los verbos, pasado el verbo to be. Aquí ya comienza, mire, el presente perfecto. Mire, aquí está. Aquí seguimos con el presente perfecto. Acá miren que hacemos uso del going to. El going to que lo miramos en una Teacher, actividad. Sí. the script is the same of the audio? No. Espérate, dame un segundo. Aquí me hace. Yes, es el mismo audio. Es el mismo audio, ¿listo? Hi, I'm Catalina. Okay. Es el mismo audio. Thank you. Entonces usted lo escucha, lee, incluso practican pronunciación y listo. Redactan su propio texto o script. Ahora, eso era el punto número 1. En el stage 2, Scott Cooper's life. Entonces ya de la vida de Scott Cooper. ¿Qué hacer? Write 4 paragraphs. 4 textos, párrafos, describiendo lo que Scott Cooper ha hecho en su vida. Para esto, debe observar las imágenes que resumen los momentos más importantes de la vida de Scott. ¿Dónde encontrar eso? ¿O cómo hacerlo? Sencillamente, nos vamos a ir, mire, este es el Stage 2, nos vamos a ir aquí nuevamente. Aquí tenemos el Stage 2.
Lo descargamos, evidentemente lo vamos a tener aquí y aquí lo vamos a ver. En un segundo. Bueno, esa meto la presentación, ¿verdad? Juan Carlos, ¿puedes mirar la presentación de PowerPoint? Todavía no se ve. Listo, déjame, yo dejo de compartir pantalla. Yo estoy trabajando en un computador, pero tenía tiempo, no lo usaba. Creo que ahí ya la pueden mirar, ¿verdad? No. Yes, listo. Ok. Estaba yo preocupado. Muy bien. Entonces mira que aquí ya tenemos el documento que les dije, el Stage 2. Ustedes lo descargan, miran las imágenes y demás. Aquí tenemos ya como la introducción o las instructions. Aquí ustedes deben observar las imágenes y sus descripciones como guía para escribir 4 párrafos cortos sobre lo que Scott ha hecho en su vida, sea tan creativo como sea posible. El primer párrafo ha sido hecho como un modelo o un ejemplo. Miren, aquí está. Entonces ustedes lo que tienen que ir es mirando las imágenes, analizando en sí qué es lo que él ha hecho. Por ejemplo, punto número 1. Scott was born in October 31st, 1978. His parents were tennis players, so they taught him about sports since he was a little child. He started taking tennis lessons when he was 3 years old. Since then, he has dedicated his life to tennis. He has always been a sportsman. Entonces, mire que aquí sigue usando el presente perfecto para que así mismo ustedes lo puedan usar. Ya en la imagen número 2, ustedes miran, analizan la imagen, describen. Aquí dice claramente que Scott became professional tennis player in 1997, and he started traveling around the world playing tournaments. Entonces ustedes aquí van a plasmar más información o una cadena, la secuencia, ¿sí? De esta historia de Scott. Aquí se la continúan, redactan. Esto todo es editable. ¿Listo? Ustedes pueden editar aquí encima. Aquí tenemos la tercera imagen. Que mira, dice que en 2005, Scott became the #1 tennis player in the world. He won several titles. Mira, tiene dos copas. Ustedes redactan su texto. Y finalmente, aquí tenemos otra, donde now Scott has a tennis academy where he teaches children about the sports. Entonces, finalmente, ¿qué pasó con la vida de Scott? Desde la academia, desde el tenis, ¿qué hace ahora? ¿En qué se convirtió? Entonces, ustedes lo redactan aquí. Básicamente, es eso lo que ustedes van a hacer en este punto final. Questions, preguntas. Teacher, so the last evidence had two activity more. ¿Ah? The last evidence have two activity more. Yes, that was, I was looking for this paper. Okay, teacher. Yeah, that was. Okay, and finally, pues that is basically the documents, the evidence that you need to submit or through the corresponding space, the platform.
So I don't know if you have more questions. Do you have any questions, Guy? Okay. Okay, Maria Carmen, go ahead. This activity is large, more, no? Too much large. Can you can you give us more time to do it? Okay, yeah, for sure. You will have up to June 12th to do this evidence. Remember that tomorrow I'm going to enable all the pieces of evidence for you to do them. This is basically for those who haven't done any activity, so they can do the activities and send them to me on time. You don't have to worry about time. Worry more about learning. Okay, guys, so this is the last activity for you to do, which is the program evaluation survey. This evaluation survey is, even though in Spanish, I don't know, because I don't have access to the evaluation. Only you can do, okay, getting procure to complete this evaluation survey, because at the end we are going to realize what aspects or areas we need to get better, to improve. You are going to, even though say, okay, I really liked the instructors' classes or conferences, you can provide even reasonable recommendations by doing the evaluation. You need to do the evaluation. And Juan, do you already have the interactive activity ready to be presented? Yes, teacher. Okay, let me start sharing my screen. Seguridad. Okay, now you can share your screen. You can do it. Lo puedes hacer. ¿Listo? Sí, ya, comparta pantalla, por favor. Ok, listo. No puede comenzar mientras el otro participante está compartiendo. Dame un segundo. Listo. Ya. Ok, teacher. Entonces, vamos acá. Tú nos vas a explicar qué es lo que hay que hacer en esa evidencia. ¿Listo, Juan? Eso va a compartirles acá. Listo, compartir. Ok. Vamos a ver aquí dónde estamos. Está. Aquí está. Ok. Yeah, sure. Very cool. Ok, guys, so allí tiene no lo traduzcas, allí tiene las palabras de bienvenida. So welcome to this virtual activity designed by Sena. In this activity, you will practice a specific vocabulary in a different setting. To pass this activity, it's necessary to do all the exercises correctly. That's the way. Click on next, please. Instructions. Juan, lee las instructions, please. No, léelas tú, léelas nomás. No, no la leí, teníamos que leer las instrucciones, Juan. Ya, un momento. Dale.
No, tenés que reanudar la página. Eso exactamente. Muy bien. Ahora el siguiente. Para que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer. Tú eres el profesor ahorita mismo. ¿Listo? Lee, por favor. Dice, ¿en Spanish? ¿Traduzco? No, en English. Léelo, léelo, por favor, léelo. Solamente dice, lee. Nicole and Joanna talk about John's holiday, help them to have a conversation by selecting the right option to complete their statement. Take into account that if you make a mistake 3 times, they cannot finish their conversation and will spill their coffee. Okay, so this is right punctual, guys. This is right accurate for you to bear in mind that Nicole and Johanna talk about John's holiday. So you need to help them to have a conversation by selecting the right option to complete their statements. Take into account that if you make a mistake 3 times, they cannot finish their conversation and will spill their coffee. So there's a way out to complete the conversation. Click on next, please. Entonces miren que aquí ya tenemos 3 opciones, ¿sí? Son 3 opciones, pero hay una sola respuesta. Si ustedes en esos 3 intentos no logran o cometen 3 errores, el café se le va a regar a aquella dama y por supuesto no vamos a completar el ejercicio correctamente. Tenemos entonces, mira aquí, A, B y C. John is away on holiday. He to England. John is away on holiday. He to England. ¿Cuál es la respuesta correcta? What is the correct answer? Big teacher. Has gone. Have gone. Has gone. Has gone. You say, he has gone to England. It's a letter. That's correct. Okay, congratulations. Right answers. Miren que ahí seguimos, miren, ese es el presente, present perfect, combinado con el participio pasado de los verbos. Es algo maravilloso. El inglés es muy bonito. Oh, yes. I think everything is going well. Miren que aquí ya tenemos el ¿qué? Indefinite pronouns. Everything is going well to him. Has you talked? Have talked? Have you talked? What is the right answer here? Has you talked? Have you? Has you talked? A, B, or A. C? A. A. Has you talked? Has you talked? You say, no. Have you talked? Talked. Check it out. Check it out. Be careful. Be careful because I say be careful. Be careful. You don't need to confuse have and has, okay? You need to be careful. Have is used when you, they, we, and I, right? But has with she, he, and it. Be careful. Be careful. And the last example for tonight is, yes, I have. He taught me many places. Yes, I have. He taught me many places. He has visited. He has visiting. He has visits. What is the right answer? A. 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 He has visited. He has Yeah. visited. 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 Okay, click on A. Yeah, I don't know. Yeah, that's the way out, guys. So this is just like the way that you need to complete this interactive activity. Remember that if you start
doing the interactive activity, you need to complete it, because otherwise the platform is going to give you a D, which is not a great grade for you guys. Okay, you need to complete it just in order to have an A, which is an excellent. Questions. Juan Carlos, thank you so much. You can close it now. You can close it. That was kind of you. That was kind of you. Bueno, si gustan, entonces podemos continuar. Yo tengo por aquí la temática de la clase anterior, que tiene que ver, bueno, a propósito, yo estuve revisando, estuve revisando ciertas evidencias y noté esa era la actividad de, ¿cuál era? Oh, se me olvidó. Que son muchísimas las evidencias. Ya ustedes imaginarán 4 cursos con tantas actividades. Pero sí que todavía no logran identificar muchos, el as, less than. Hay muchas dificultades para hacer uso de estos dos temas. Si gustan, entonces hacemos una pequeña presentación sobre ello y unos ejercicios, y con eso concluiríamos la clase de hoy. En sus manos está. Yo sé que hoy es domingo, día de estar en familia, estar por fuera, pero les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron y que están aquí, porque créanme que eso es un esfuerzo de parte y parte. ¿Qué dicen? Aquí estamos. Voten. Sí, no, escriban en el chat. Yes, continuamos. No, no. Yes, Nos yes. vamos. Yes. Ok, vamos entonces. Ok. Denme un segundo. Yo habilito por aquí la presentación. Pero me decía María Carmen que es mucho trabajo, ¿verdad? No, pero no, lo importante Too es aprender. much. For the time, too much. Sí, pues uno lo ve así, solo, pero créanme que si usted en una sentada nada más saca todo eso, en una sentadita nomás. Es cuestión de sentarse y comenzar. Nomás empezó, ya terminó. Ay, se me pegó eso ahora. Vamos a ver. Bueno, una pregunta mientras esos cargan. La pregunta es, quien quiera habilita su micrófono y la responde, no hay ningún problema. Deben hacer uso del presente perfecto en ese caso. What have you done during the last 2 months? What have you done during the last 2 months? Who knows? Please raise the hand, open the microphone, and answer the question. Repeat, teacher, please. What have you done during the last 2 months? What have you done during the last 2 months? I have done the last month to visit my grandparents. Continue. Continue talking. Otra persona que quiera apoyar al compañero. Bueno, hay una cosita. Bueno, es importante comenzar, por ejemplo, during the last 2 months or the last 2 months, I have, bla, 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 bla. Ustedes pueden poner lo que es las fechas, ¿sí? De primero, y luego el presente perfecto y el complemento, ajustado a o conectado con ese presente perfecto. ¿Sí? During the last 2 months, I have visited my grandparents. Entonces, continúa hablando. ¿Quién más quiere hacer el ejercicio? ¿Quién más quiere? Todas las actividades. Yo. Ok. What's your name? María del Carmen. Hey, Maria, you are so eager Hi. to talking today. Great, great. A ver.
pardon. I have studied last month English Okay, brilliant. with my parents, classmates. Oh, no tengo conexión. That's all right. Okay, so you should better say, during the last 2 months, I have studied English with my parents, classmates, and friends. Should be good. It should be sounds much, uh, you know, elegant in this case. But you did it perfect. You did it perfect. Good. Thank you. Thank Okay, somebody else would like to answer the same question? Hey, ¿qué se le hizo esa presentación, por Dios? ¿Quién quiere continuar? Me quiero abrir la presentación. Un segundo. Dame un segundo, por favor. It has been raining really hard today in my city. Or in my city, it has been raining really hard today. Ok, vamos a ver si es esta. Ay, Dios, no me quiero ver la presentación. Aquí lo está viendo. Segundo. Okay, so there you go. Got that right.
Ahí se por favor, estoy viendo mi pantalla. ¿La pueden ver? Can you see the presentation? Yes, yes. All right, there you go. En 10 minutos se cuelga la llamada, la conferencia, volvemos a ingresar por el mismo enlace. No problem. Let me go back. So, working agenda for today. Today we are going to clarify the aspect of learning activity 4. This is 3, but it's 4. We already did that. Practice English, adjective, and comparative. That was what I was telling you, how to use or how to make comparison in English by using as, less than, and to use or even those superlative, but in a very accurate way, correctly, I mean. Let's move on. I don't know if anyone or someone of you would like to read this, short text. Somebody would like to read it? ¿Quién le gustaría leer? Nobody? Me. Okay. Thank you. Excuse me, the reading. No problem. We are learning. Okay. The Art of War. This amazing book talks about, I can see very well. Talks about leadership and the qualities of a good leader. Sun Tzu, the author, discusses how military tactics are developed through interesting and convincing narration. I can see very well. This innovative style makes the reader think about business in a strategic way. A great leader, according to this book, should make people feel fascinated, inspired, and convinced about his or her goals. Sun Tzu emphasizes the importance of being a disciplined and committed authority figure. Okay, I appreciate it. Let me read it for you. Let me read it for you once again. So, the art of, this is Nichols' blog, The Art of War. This amazing book talks about leadership and the quality of a good leader. Sun Tzu, the author, discusses how military tactics are developed through interesting and convincing narration. This innovative style makes the reader think about business in a strategic way. A great leader, according to this book, should make people feel, one, fascinated, inspired, and convinced about his or her goals. Sun Tzu emphasizes the importance of being a disciplined and committed authority figure. That's the way out. Por favor, miren allí ese texto y familiarícense con las expresiones que están resaltadas en negrilla. Sé que es un poquito, pues, oscuro, no sé, pero aquí están, por ejemplo, tenemos la primera, amazing, amazing. Miren que este es un qué, un adjetivo, ¿verdad? ¿Y en qué termina? ING. ING. Aquí tenemos el otro, que es ¿cuál? Interesting. Interesting. Miren, también termina en ING. Entonces decimos interested, interesting, interested, interesting. Miren que son dos palabras totalmente diferentes. Uno es un verbo y el otro es un adjetivo. Interesting.
interested. Muy bien. Aquí tenemos otro, convincing, convincing, convincing. Por acá tenemos fascinated, inspired, inspired. Aquí tenemos otro. Mira, aquí tenemos convinced, convinced. Y aquí tenemos disciplined, disciplined, and committed, committed. Entonces vamos a mirar en sí a qué es lo que nos están invitando con esto. Let's see. Accurate with this information. Say, when Nicole described the book, she uses verb ending in ing. See? When Nicole describes the book, she uses verbs ending in ing. And when she described, okay, and when she describes the ability of a leader, she uses verbs ending in ed. Look, Nicole knows how to change verb into adjective. There are adjectives ending in ing and of course adjective ending in ed. Adjective ending in ing describe characteristics about something or someone and they are used after the verb to be. That's the way. After the verb to be. The chart below has some example of this kind of adjective. Look and remember, adjective ending in ing describe characteristics about something or someone, but they are followed or they are used after the verb to be. Let's see the charts. Está mirando la presentación, ¿verdad? Have you seen the presentation? Yes. Okay. Here you go. In English, we have Mary is an interesting girl. Mary is an interesting girl. ¿Por qué? It's so simple, right? ¿Qué me quiere decir? O nos quiere poner en contexto de lo que está aquí ya descrito o expuesto. Bien. Mary is an interesting girl. ¿Por qué se usó interesting y no interested? ¿Por qué no se usó el que termina en ed, interested? Y se usó fue interesting. Característica ¿De quién? de la niña, de De la Mary. niña. Excelente. Mary. Entonces, recuerden que cuando vamos a usar adjetivos que terminan en ing, por lo general se deben usar para qué? Describir las características de algo o de alguien, pero siempre van después de quién? Del verbo to be. Del verbo to be. Excelente. Miren que aquí tenemos a is, luego un artículo, pero en sí el verbo está aquí. Is, cero estar. Second, Romeo and Juliet, say Romeo and Juliet, Juliet, is an exciting love story. Is an exciting love story. Miren, entonces como tenemos aquí todavía el verbo to be, seguimos haciendo uso de los verbos que terminan en ing y no en ed, en este caso. Y el tercero dice, the movie was boring, so I went home early. ¿Y por qué no decimos, dice, quizás eso es de, the movie was bored, so I went home early? Si miran la diferencia, yo podría hacerlo de esa manera, pero me cambia totalmente el contexto. Ya no estaría diciendo que, va, go to your mother, baby. Go to your mother.